Bienvenidos a este nuevo video en este canal de Jóvenes Peregrinando. Espero se encuentren de lo mejor. Y bueno, comencemos. Hoy les tengo un tema el cual estuve reflexionando durante esta semana, pensando en el estado, en la actualidad que nos encontramos hoy en día en la sociedad. Y no precisamente hablando de la pandemia, ¿no? Si es que, bueno, ven este video más tarde o años más adelante, pues bueno, estamos en el 2020, entonces sabrán que está esta pandemia, ¿no? Del coronavirus. Pero no, en realidad no estaba hablando, no me refería en relación a eso, hacia la pandemia, sino más bien a yo considero una pandemia mucho más peligrosa, mucho más mortal, la cual está pues atacando a la gran mayoría de todo el mundo, ¿no? Y esta pandemia o esta enfermedad, pues es como titulé el video, el cual es pues el egoísmo, una muerte lenta. ¿Y por qué? ¿Por qué estuve reflexionando en relación a esto? Bueno, porque estuve analizando el comportamiento del ser humano hoy en día en distintos aspectos y me di cuenta que hay mucho egoísmo en las personas, hay muchas acciones las cuales tal vez no nos damos cuenta o no percibimos porque pues son pequeñas, pero en conjunto pues van creciendo, van aumentando y van generando pues un daño mortal, ¿no? Y pues como puse en el título, muchas veces de una forma lenta, la cual no nos damos cuenta y cuando menos lo esperamos, pues terminamos ya dañados por esta misma. Y claro, uno pensaría tal vez que son las cosas grandes o los pecados grandes, las acciones grandes las cuales traen pues una mayor consecuencia. Y no siempre es así, ¿no? Muchas veces, como mencionaba, estas pequeñas acciones van generando un daño tan grande que muchas veces tiene un impacto mayor a ciertas acciones tal vez que consideramos pues peores, ¿no? Entonces, pues por eso decidí realizar este video para generar una conciencia sobre todo esto. Y ahora, ¿a qué me refiero con estas acciones o qué tipo de acciones son las cuales, de las cuales más bien estuve reflexionando durante esta semana? Y bueno, son cosas que como mencionaba tal vez no las percibimos de una forma tan mala, ¿no? O inclusive no las percibimos como algo malo, pero en realidad pues no nos damos cuenta que es egoísmo. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, estaba analizando cómo hoy en día las mascotas han tomado un lugar tan importante en los círculos familiares, en la sociedad, que esto ha generado también un gran impacto, ¿no? Y esto pues no parte de ningún otro lugar más que del egoísmo, ¿no? Todo este aspecto, por ejemplo, de las mascotas y todo eso, ¿no? Y nos topamos con más personas que pues toman o se dejan llevar por esta filosofía, esta ideología más bien, bueno, también filosofía, en la cual pues toman a los animales de una manera equivalente al ser humano. Y surge pues los famosos, por ejemplo, perrijos, ¿no? Las mascotas que toman pues ya lugares en las familias, que las consideran como otro miembro de la familia. Y pues todo eso es algo erróneo. Todo eso es algo que para empezar surge del egoísmo. Surge del egoísmo porque el ser humano lo ha adoptado de esa forma, porque es pues un camino con el cual ellos tratan de cubrir una necesidad, ya sea de reconocimiento, una necesidad tal vez de compañerismo, pero de un compañerismo egoísta. ¿Por qué? Porque obviamente la mascota no les va a responder como le responde una persona. O por ejemplo, hablando de los hijos, una mascota pues a lo mejor si llora, les genera, bueno, le muestra a través de su interés de que les den un poco, les den atención, que les den de comer, pero pues no es lo mismo a un niño, ¿no? Un niño requiere una atención pues mucho más profunda, más detallada, ¿no? Y tristemente el ser humano pues se ha dejado llevar por esto y ha adoptado pues estas corrientes en las cuales cambian su responsabilidad, porque es una responsabilidad que el Eterno le dio al ser humano, pero, y cambian esa responsabilidad, porque no solamente es un derecho, cambian eso por su supuesta libertad, ¿no? Cuando en realidad vemos que el Eterno lo que nos manda o lo que busca en las relaciones humanas es que pues se vaya generando un círculo familiar, ¿no? Y en este caso, obviamente, con el resultado de ir generando o ir procreando, ¿no? De acuerdo a su voluntad, obviamente.
Y tristemente, pues se ha dejado llevar por estas corrientes, por ejemplo, el amor hacia los animales, a las mascotas, de una forma errónea, ¿no? Porque primero, pues nos damos cuenta que gran parte de esas mascotas son animales que ni siquiera el Eterno, pues, ve como algo agradable tener, ¿no? Tanto como los perros, como los gatos, como distintos animales, inclusive hasta animales ya más exóticos, como serpientes, no sé, roedores, todo este tipo de animales. Muchos de ellos, hablando por ejemplo específicamente del perro, del gato, pues vemos que ni siquiera se mencionan en la creación ni tienen una función en la escritura, ¿no? Vemos que en realidad los animales que se muestran en la escritura, como los del rebaño, como pues sí, los animales de corral, estos animales pues tenían una función. Inclusive, por ejemplo, se mencionan animales en la escritura impuros, los cuales pues, obviamente no se consideran como animales, digamos que domésticos, pero sí tienen una función en la tierra, ¿no? Una función en la tierra porque pues eliminan, no sé, bacterias, eliminan otro tipo de cosas en su medio ambiente, ¿no? Pero pues vemos que ni los perros ni los gatos se consideran en ninguna de estas dos categorías, ¿no? Entonces, pues podemos llegar a la conclusión de que, pues en realidad no es algo que el Eterno promueva, no es algo que, inclusive que el Eterno mencione o considere en la escritura. De hecho, al contrario, vemos que se ve como algo malo en la escritura, ¿no? Y ahora lo podemos entender mejor con esta reflexión sobre el egoísmo, porque si nos ponemos a pensar, como mencionaba, en todas esas personas que cambian el tener hijos por perros, que al momento de tener perros pues no los cuidan, y aparte afectan a otros, ¿no? Porque también por eso reflexionaba, hay muchas personas que no cuidan a sus mascotas, y esto genera, por ejemplo, suciedad en el ambiente al no recoger sus heces, al generar contaminación también, por ejemplo, auditiva, al momento que pues, estos animales están ladrando y ladrando, quiera uno o no, pues molesta a las demás personas. Y eso, al final de cuentas, pues es un egoísmo, porque tratamos de satisfacer una necesidad emocional que ni siquiera tiene que ver con nada de la escritura, una necesidad de tener ahí pues sí, un ser creado, modificado genéticamente, porque a lo mejor está muy bonito, o a lo mejor, pues, se ve muy, pues sí, muy tierno, y, nos lleva hacia un egoísmo que afectamos a otras personas, tanto como mencionaba, el momento de no querer tener hijos, como también el afectar en la contaminación hacia los demás. Y esto es importante, ¿por qué? Porque pues en la escritura vemos que los mandamientos se dividen en dos bases, que una es pues amarás al Eterno sobre todas las cosas, pero también la otra base es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amor al prójimo, el amar a los demás, pues nos damos cuenta que es algo que no lleva egoísmo, ¿no? Y Pablo nos deja muy claro cuando habla sobre el amor, ¿no? Que dice que el amor no es egoísta, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Busca el bien de los demás. Entonces, considero que es algo importante de reflexionar. Es algo importante de reflexionar porque tristemente hasta creyentes estamos cayendo en esto, ¿no? Y me incluyo porque pues yo también muchas veces pues me dejaba llevar por esto, me dejaba llevar por mis necesidades emocionales en este caso, por ejemplo, de las mascotas y todo esto, y no me ponía a pensar el daño que genero al ambiente, el daño que genero al dejar que esto me desvíe del verdadero propósito, que es el servicio al Padre, ¿no? Y inclusive, por ejemplo, el tener hijos, el generar un círculo familiar, es también un servicio que le damos al Padre, ¿no? Entonces, pues es importante que nos pongamos a reflexionar sobre esto, ¿no? Por otra parte, también me ponía a pensar, hablando de esta parte de la higiene, sobre los pequeños actos egoístas del ser humano al momento de, por ejemplo, dejarse llevar por la flojera, al dejarse llevar inclusive también, por ejemplo, el estar saturados de trabajo, también el estar enfocados en otras actividades que nos desenfocan, que nos alejan de nuestras responsabilidades. Cosas como, por ejemplo, sacar la basura, como barrer, como el levantar el lugar donde residimos, o inclusive el lugar que compartimos, pues afecta también a los demás, ¿no? Y esto también lo he vivido, ¿no? He vivido y he convivido con personas las cuales, pues, no se preocupan por esa higiene, y ellos toman como justificación que, pues, es su vida y ellos pueden hacer lo que quieran con su vida,
pero tristemente no se dan cuenta que también afectan a los demás, con cosas como la basura, no levantar la basura, dejar sucio el lugar que se comparte. Todo eso también afecta a los demás, tanto en higiene como también en pues, una mala imagen del lugar, ¿no? Y al final de cuentas se convierte también en contaminación visual. Entonces, ahí también pues entra esta parte del egoísmo y puede ser cosas muy sencillas, como mencionaba, como el aspecto de no levantar la basura. Tal vez alguien diga, ay, pues es algo muy exagerado, ¿no? Es una cosa muy sencillita, cómo esto va a afectar o va a contribuir a la perdición de la humanidad? Y pues sí, ¿no? Vemos que esos pequeños actos en conjunto pues generan un egoísmo que enfrían, ¿no? Enfrían los corazones y multiplican, y por esto se multiplica también la maldad, ¿no? Como dice en Mateo 24, ¿no? Que por la multiplicidad de la maldad, pues se enfriaron los corazones, ¿no? Y todo surge también de esas pequeñas acciones, ¿no? Todo ese enfriamiento, esa indiferencia que encontramos en la sociedad, proviene de eso, proviene de esa multiplicidad de maldad, ¿no? Y como mencionaba, no precisamente es una maldad que digamos, órale, ¿no? No sé, asesinatos, violaciones, ese tipo de actos que pues sí son graves, pero igual de estos pequeños actos, pues digamos que se contribuyen para aumentar esta multiplicidad y por ende pues se enfría los corazones y hay una indiferencia, la cual también pues nos llevan a la perdición. Y pues bueno, ¿no? Están estos actos, ¿no? Estos actos de las mascotas, estos actos del aseo también, ¿no? Actos también, por ejemplo, con cuestiones de la libertad de expresión, ¿no? Es algo que también, pues, afecta, ¿no? Me ha tocado últimamente mucho ver en redes sociales cuestiones de libertad de comunicación, de expresión, que uno a lo mejor diría, no, pues no tienen nada de malo, ¿no? Sino al contrario, qué bueno que se expresan, qué bueno que la gente ya no está frustrada, pero en realidad esa liberación lo único que trae con ellos pues es una esclavitud, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros como creyentes que estamos firmes o que buscamos estar firmes pues en lo que dice la escritura, lo que dice la instrucción, pues sabemos que ciertas ideologías pues no son correctas, no van de acuerdo a lo que busca el Eterno en nuestras vidas. Entonces, pues obviamente nosotros no expresamos una empatía por estas ideologías, no sé, de libertad de género, y no solamente hablando, por ejemplo, del homosexualismo o de todas estas comunidades LGTB, sino también inclusive, por ejemplo, el apoyar el feminismo, el apoyar también cuestiones, por ejemplo, de libertad, en que la gente pues se tatúe cuando quiera, en que vean todo esto como algo normal, ¿no? Y nosotros pues, obviamente tenemos una ideología diferente, ¿no? Pero al momento de que nosotros tenemos esta ideología, ahora nosotros nos volvemos los que nos discriminan y pues te van tanto censurando, no sé, en redes sociales, como también pues la gente toma una actitud, pues sí, agresiva, no muy ética, en relación pues igual a tu libertad de expresión, ¿no? A tu ideología, ¿no? Llevando esto a una esclavitud. ¿Y por qué digo esclavitud? Porque también hoy en día todo este tipo de libertad que nosotros tenemos de expresar lo que es correcto de acuerdo a la Torah, pues se va limitando, nos van queriendo esclavizar, no dejándonos pues comunicar eso, ¿no? Inclusive ni siquiera dejándonos comunicar a nuestros propios seres queridos, ¿no? Hablando por ejemplo de los padres, hoy en día los padres cada vez se van poniendo más leyes, se van poniendo más reglamentos que prohíben el orientar a sus hijos al buen camino. Y tal vez a lo mejor en un principio parecieran cosas sencillas, actos pequeños, que comienzan con esta libertad de expresión, con esta diversidad, todas estas, digamos que acciones, pero que en conjunto pues van generando estas limitantes que se van volviendo ya en algo muy grave, ¿no? Ponerse a pensar que ya un padre no van a dejar orientar a su hijo por el camino del bien, sino los caminos que ellos consideran correctos, pues ya es algo grave, ¿no? Ya es una esclavitud, la cual pues va muy en contra de toda esta libertad que pues el mundo habla, ¿no? Y que además pues no es congruente. Eso pues bueno, también está, pues hay muchas pequeñas acciones que tal vez no nos damos cuenta, que no analizamos, pero que en conjunto pues van matando al ser humano, ¿no? Y aquí lo importante es reflexionar sobre el origen de todo esto, que es lo pasional, ¿no? Que es el querer saciar los deseos carnales y poner como pretexto
pues pequeñas acciones, ¿no? Como mencionaba, tanto en los perros como en la parte de la higiene, como la parte también de la libertad de expresión y entre muchos otros, ¿no? Estos los puse como ejemplo, pues pasa esto, ¿no? Pasa este daño que en conjunto pues van generando ya consecuencias muy graves. Y ahora nosotros como creyentes tenemos que reflexionar y tenemos que ponernos a pensar cómo vamos a actuar nosotros ante esto, porque también por otra parte, pues no podemos esperar que el mundo actúe de forma correcta, porque pues no lo van a hacer, ¿no? Y ya lo hemos visto que cuando uno trata de comunicarle lo correcto al mundo, pues en la mayoría de las veces, pues toman una actitud pues muy cerrada, una actitud inclusive también agresiva, que va destruyendo la sociedad, la relación que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, pues nosotros no podemos esperar que tampoco todas esas personas actúen de esa forma, ¿no? No podemos esperar que todas las personas sean responsables con sus mascotas, ¿no? Inclusive que ni las tengan, ¿no? Porque pues no lo van a hacer, ¿no? El egoísmo pues no los deja. No podemos esperar que toda la gente pues sea limpia, levante la basura. No podemos esperar que también se respete nuestra ideología, nuestra forma de vivir. Cuando ellos pues piden, ¿no?, que se les respete, no podemos esperar todo eso porque no lo van a hacer, ¿no? Y al final de cuentas pues es un camino el cual considero que es inevitable ir. Pero lo que sí podemos hacer nosotros, ponernos a pensar sobre eso, ¿no? Ponernos a reflexionar y nosotros no caer en esa misma actitud, ¿no? Nosotros dejar esas actitudes egoístas, ¿no? Dejar de estar satisfaciendo nuestras emociones con animales, teniéndolos como mascotas, comenzando a ser más limpios y preocuparnos porque nuestro ambiente esté más limpio y beneficie a los demás, aun cuando los demás no lo hagan, pero nosotros sí hacerlo. Igual manera, pues nosotros seguir promoviendo esta buena comunicación de lo que es la instrucción del Eterno, ¿no? En la comunicación sin generar una empatía o sin amoldearnos a este mundo, sino más bien nosotros estar firmes y en lo que cabe, en lo posible, pues ir comunicando qué es lo correcto, ¿no? Y así al igual que las pequeñas acciones en conjunto, egoístas, generan un gran daño, pues también nosotros con pequeñas acciones diarias en conjunto, pero acciones buenas, acciones de acuerdo a la voluntad del Eterno, pues ir también generando un cambio, ¿no? Que tal vez a lo mejor, como mencionaba, no impacte a todos, pero tal vez sí pueda impactar a un cierto número de personas, ¿no? Y podamos ayudar a que personas con nuestro ejemplo, con nuestros frutos de no ser egoístas, sino al contrario, ser humildes, ser empáticos y ser, y menciono una empatía, pero de acuerdo obviamente a la escritura, de ser bondadosos de esa forma, pues dar testimonio y que ellos puedan cambiar, ¿no? Y ellos cambiar, me refiero a las personas pues que obviamente pues tienen esa disposición de hacerlo, ¿no? Porque pues hay personas, como mencionaba, que no lo van a hacer, pero pues bueno, ellos ya pues tendrán sus consecuencias y en su momento pues obviamente van a pasar por un juicio, ¿no? Un juicio por todas esas pequeñas acciones que tal vez no fueron tan grandes, no generaron de manera individual un gran impacto negativo, pero sí en conjunto pues generaron una gran consecuencia, la cual pues los va a llevar a la muerte eterna, ¿no? Entonces, hoy los invito como creyentes a reflexionar sobre esto, ir generando pues un cambio, ¿no? Con pequeñas acciones, o también si se puede, pues obviamente grandes acciones, pero pues considerar que también las pequeñas acciones contribuyen, y de esa manera pues ya poder dar un impacto positivo hacia la sociedad, dar un impacto positivo hacia nuestra familia en la fe y poder seguir avanzando para no tener esa muerte lenta llamada egoísmo, ¿no? Y bueno, quiero terminar con un versículo que me gusta mucho porque nos guía en relación a esto, nos guía en cómo nosotros tenemos que actuar. Y este versículo está en Filipenses 2, del 3 al 7, y aquí Pablo le dice a los filipenses lo siguiente, les dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Yeshua Mashiach, ¿no? La de el Mesías, quien siendo por naturaleza, dice aquí un Elohim, ¿no? En relación a que
estaba en los lugares celestiales, que tenía pues una posición mayor, dice, no consideró ser igual al Eterno. Dice, como algo que se aferrara, ¿no? Él no buscó por egoísmo el quedarse allá, sino al contrario, dice, por contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y bueno, este versículo me gusta mucho, me genera un impacto y considero que se relaciona mucho con todos estos temas que estamos hablando en este video, porque es así, ¿no? Nosotros tenemos que seguir este ejemplo de Yeshua, quien a pesar de tener una posición pues muy alta en los lugares celestiales, pues no dudó en morir a eso, no dudó en matar su egoísmo, no, de hecho no tenía egoísmo, pero me refiero a no dejarse guiar por su egoísmo y quedarse allá, sino al contrario, él se humilló y siguió la voluntad del Eterno y se hizo hombre, y se hizo hombre tanto por cumplir la voluntad del Padre como también por amor a nosotros, el contribuir perdón, a la salvación. Sabemos que si no fuera por Él, pues no podríamos tener esa salvación, ¿no? Entonces, tenemos mucho que aprender al Mashiach, y aquí Pablo nos lo deja muy claro, ¿no? Y una de las primeras cosas que podemos aprender del Mashiach es esa falta de egoísmo, ese enfoque hacia ser humilde y contribuir al beneficio de los demás, ¿no? Con cosas tal vez pequeñas, pero que al final de cuentas pues generan un gran impacto. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Les invito a que me ayuden a dar un like al video para que se posicione y le pueda llegar a más personas. También si tienen alguna duda, algún comentario, inclusive si quieren recomendarnos un tema, nos ayuden a escribir sus comentarios aquí abajo. Y pues bueno, nos estamos viendo en el siguiente video en este canal de Jóvenes Peregrinando.